Bienvenidos a un episodio más de la Sala de Espera. El día de hoy, nuevamente por primera vez en el set, un back to back, porque fue de los episodios más controversiales, que más engagement tuvo en las redes sociales, porque ustedes lo pidieron, y porque ustedes lo vieron, y porque ustedes lo solicitaron. Está aquí nuevamente con nosotros en un back to back, en nuestro primer back to back, el doctor Pedro Vargas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Espero no salir tan golpeado. No, tranquilo. Creo que la vez pasada que hablamos de temas controversial que fue el uso de sustancias y de drogas en niños y adolescentes, hoy venimos con uno más... Va a sacudir las redes. Hoy venimos con uno más fuerte, pero antes de eso, antes de empezar, Doc y Rosana, el episodio de hoy llega gracias a la gente de OP en Casa. Si quieres remodelar tu casa, si estás buscando mobiliario, una cocina, un closet, esta es la gente que tienes que chatearles. Y también vamos a estar bien hidratados, Doc, gracias a la gente de Panama Blue, para que nos bajen ahí para que nos bajen las respuestas y podamos ser los más sinceros posibles con la audiencia con el tema de hoy. Que Rosana, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de la vacunación. ¿Correcto, doctor? De sus mitos, las realidades y la importancia de este tema. Sí, es muy importante, sobre todo porque la vacunación es un procedimiento o un proceso y las vacunas son unos biológicos. Y de las dos cosas se puede conversar. Ok, pero empecemos del principio. Exactamente, ¿qué es la vacunación? La vacunación es el proceso de vacunar. Y las vacunas son biológicos que se preparan de diferentes formas para incitar o producir en el cuerpo de la persona una respuesta protectora, que es la producción de anticuerpos contra la enfermedad que uno quiere proteger. Protección significa eso, no necesariamente que no te vas a enfermar, que es el propósito primario, pero si te enfermas va a ser mucho más leve la enfermedad, probablemente no te tengas que hospitalizar y la mortalidad también baja significativamente. Eso está probado a lo largo de la historia, como se vieron cuando no teníamos vacunas de sarampión o la viruela o la toferina, y ahora que tenemos la vacuna, los nuevos números. Bueno, solo con esa primera frase ya me saltaron 2 o 3 preguntas a la cabeza. O sea, que dejemos claro que aunque uno se vacune, uno puede presentar la enfermedad posteriormente, solo que más leve. Exactamente. O sea, como que me vacuné de COVID, me va a dar COVID, pero las probabilidades de que esté hospitalizado, que tenga secuelas, va a ser menor. Sí, y entonces yo enseguida te llamo la atención de algo, y es eso que la gente dice, no, yo me vacuné con el flu y al día siguiente yo tenía flu. Eso no es así. Las vacunas toman 6 semanas para producir anticuerpos, y seguramente que cuando llegaste al centro de salud o a la clínica a vacunarte ya ibas infectado, y por eso son los síntomas. Pero por el otro lado, muchas de las molestias o efectos adversos de los componentes de las vacunas, que no son necesariamente el mismo organismo muerto o disminuido que pueda tener, te dan reacciones clínicamente sugestivas de que tienes el malestar por la infección, cuando no es así. Doc, en este programa vamos a hacer una dinámica diferente para meterle un poco de sazón, y es que dentro del todo el programa hay 10 mitos que quiero desvelar, y aquí va el primero. Claro. De que las vacunas causan la enfermedad. Porque dijimos que te puedes vacunar y puedes contraer la enfermedad, pero el mito es de que las vacunas causan la enfermedad, de que precisamente lo que tú estás diciendo, después de que yo me vacuno, esa fiebre, esa reacción, ese malestar que tengo, es porque me inyectaron la enfermedad. Bueno, eso tiene algo de certeza cuando las vacunas que se utilizan son vacunas que están hechas con productos del virus, pero que están disminuidas en su producción de los síntomas. Nunca te van a producir la full enfermedad, la enfermedad entera, pero las vacunas, la mayoría de ellas son inactivadas y ellas no producen la enfermedad. Es como que tú digas que un muerto se levanta. Las vacunas inactivadas no tienen partículas vivas del organismo que tú quieres proteger que te vayan a producir la enfermedad. O sea que hay 2 tipos de vacunas, que unas tienen el fragmento del virus inactivo. Exacto. Y otras que tienen la potencia disminuida. O sea, sí tienen la potencia, pero... Exacto. Por ejemplo, sarampión, rubiola y paperas. Tú puedes tener un cuadro parecido al sarampión muy leve cuando te vacunas. 10 días después de la vacunación te puede aparecer. Pero la mayoría de los efectos adversos que uno ve en las vacunaciones no son debido a esto, porque la mayoría de las vacunas no te producen la enfermedad. Bueno, y usted también dijo algo que creo que es importante recalcar.
uno no está totalmente cubierto hasta 6 semanas después de la vacunación. Exacto. O sea, que puede ser que contrajiste la enfermedad dentro de esas 6 semanas y no tiene que ver con que te vacunaste. Exacto. Quizás a las 3, 4 semanas ya tú tienes anticuerpos hechos que te pueden ayudar, pero no vas a tener la protección total que te va a dar un tiempo más tarde la vacunación. Y con eso es mejor entonces, Doc, en tu experiencia, o en tu forma de ver las cosas, ¿es mejor enfermarse y generar la inmunidad de manera natural o vacunarse para desarrollarla? Bueno, si estás dispuesto a hospitalizarte y a morirte, sí. Porque la enfermedad eso es lo que va Crudo. a hacer, la vacuna no va a hacer eso. Bueno, porque hay enfermedades y hay enfermedades. Por ejemplo, Definitivamente. digo, estoy tirando la cédula aquí, pero cuando a mí me dio varicela, me mandaron a casa de mis primas para que se la pegara a todas y ya salir de eso, porque en ese momento no había la vacuna y era entre más joven, mejor era que te diera. Entonces, en ese momento, obviamente, mis padres creo que decidieron que nos diera la enfermedad y crear la inmunidad, pero hoy en día que existe la vacuna, pero no todas las enfermedades son como la varicela, claro, que... ¿Y tú sabes por qué eso? Porque hubo una cosa que se llamó variolización, que se le señala al doctor Jenner como el primero que lo hizo, pero realmente muchos años atrás lo hizo otro, era incluso un sacerdote que observó que cuando tenías viruela o estabas en época de viruelas, si se llevaba al chiquillo a rozarle de la viruela de los animales, sobre todo de la del caballo o de la vaca, te protegía de cierta forma porque te embarraba de las secreciones de las lesiones de viruela. Las vacunas son muy superiores a eso y tienen mejor protección. Así que ese concepto de que mejor es que te dé y vamos donde hay para que se te pegue, es riesgoso. Es riesgoso porque te puede enfermar seriamente. Bueno. Y la varicela mata a adultos y mata a niños que tienen inmunidad que tienen un sistema inmunológico muy suprimido. débil. Uh-huh. Sí, nada más un dato interesante ahí, Doc, para aportarlo, es que la primera enfermedad que se erradicó por las vacunas fue la viruela, y vacuna viene de la palabra vaca, uh-huh, y de todo lo que acabaste de comentar de cómo estaba la viruela bovina, ¿no? Sí. Interesante. O sea que, bueno, ahí ya vamos desmintiendo un par de mitos. La otra pregunta que yo tengo, Doc, es: una vez que yo me vacuno, bueno, ya lo tocamos, pero ¿cuál es el porcentaje de éxito de una vacuna? ¿O es por vacunas, o es por enfermedad, o es por el tipo del cuerpo? ¿Qué es lo que manda? Realmente lo que manda es tu sistema inmune, cómo responde tu sistema inmune a la vacuna, porque las vacunas se hacen de tal forma que estimulen la producción en tu cuerpo de anticuerpos contra la enfermedad. Y ese es el problema con los niños, porque los niños se ponen... Siempre hay la pregunta de que ¿por qué tantas vacunas a los niños? Vacunamos a los niños hasta los 2 años por 15 o 16 enfermedades. Ponemos como 35 o más inyecciones. Sí, algunas desde recién nacidos. Sí, desde que naces, y hay razones para eso, pero el sistema inmune del niño muy inmaduro también es inmaduro, y en lugar de hacer anticuerpos suficientes protectores con una sola dosis, necesita 2, 3, 4 y 5 dosis. Esa es la razón del número de vacunas. Así que depende mucho de tu sistema inmune cómo responde. Naturalmente que hay organismos que son mucho más agresivos, claro, que otros, pero la vacuna está hecha para combatirlos a ellos también, o prevenirlos a ellos también con... Y ahí entonces desmentimos el mito de que muchas vacunas juntas sobrecargan el sistema inmune. Exactamente. Lo que no puedes hacer es coger y mezclarlas todas en una jeringa como si fuera un cóctel y la metes. Eso no lo puedes hacer. Ya ese cóctel lo hicieron en la industria y se probó de que no había pérdida de la efectividad ni había efectos adversos peores. Pero tú no lo puedes hacer individualmente. Por ejemplo, tenemos vacunas que son para 6 enfermedades. La penta. La hexa. Esas tú no las puedes coger una individualmente y hacerlo tú en tu oficina, pero sí puedes traer la vacuna que lo tiene. Y sí puedes ponerlas todas juntas incluso, y ese es otro mito, ¿no? Aquí lo que pasa es que, como le digo ya a mis pacientes, bueno, hoy no puedes tomar agua porque vas a regar el jardín como con todos los huequitos que te quedaron de las vacunas, ¿no? pero realmente se pueden poner. Y no aumenta los efectos adversos,
que la gente cree que entonces va a haber más fiebre, ¿no? Va a haber más cosas de estas. No lo hay. Y entonces el esquema de vacunación, que es a los 2 meses, a los 4 meses, ¿es por comodidad del bebé? O sea, ¿por qué se hace de esa forma en vez de un día ponerle todo? Ajá. Bueno, se hace de esa forma para aliviar en cierta forma las molestias dolorosas. Se hace desde temprano porque desde muy temprano estos niños están expuestos a estas enfermedades más serias: difteria, toferina, tétanos, polio, meningitis por meningococo, meningitis por hemófilos influenza. O sea, entonces por eso es que hay que ponerlas temprano. Hepatitis, voy a aprovechar de una vez porque los periódicos se llenaron de los anuncios que hace hoy día la Secretaría de Salud de los Estados Unidos. Hepatitis B es una enfermedad que se adquiere por la lactancia materna. No es una enfermedad que se adquiere nada más por relaciones sexuales. No es una enfermedad que se adquiere nada más por compartir ciertas cosas que son íntimas. Entonces, en la comunidad, cuando un niño nace que no está protegido contra hepatitis B, hay gente con hepatitis B que lo puede enfermar. Y en los niños, 20 años más tarde, hepatitis B produce enfermedad hepática crónica. Y de eso un 25% se van a morir de enfermedad hepática crónica, o hepatitis o cáncer del hígado. En el Asia, donde la hepatitis B es prevalente, la incidencia más alta de cáncer hepático es por la hepatitis B. Así que decir que se le pida a los padres que ellos escojan si dan la vacuna de hepatitis B es un poquito irresponsable. Es una arista más de las personas que son antivacunas. Pero digamos, ¿en qué momento se pone la vacuna de la hepatitis B? La hepatitis B debe ponerse lo antes posible. Por eso que se puede poner el día que nace el niño. Sobre todo hoy día que estamos promoviendo tanto la lactancia materna. Claro. Nosotros le damos Esa era mi próxima pregunta. Sí. Nosotros le damos el bebé a la madre a las 2, 3, 4 horas para que le dé pecho al niño. Ya el niño debiera estar vacunado. Claro que él no va a tener los anticuerpos ya listos para eso, pero él va a estar haciendo anticuerpos de tal forma que tampoco la enfermedad se le pegó porque cogió leche materna infectada y ya quedó enfermo. Es una cuestión que también toma tiempo. Pero de hecho... Pero deberían hacerle examen de hepatitis B a todas las mamás antes de dar a luz. Esa iba a ser mi pregunta. Se les hace para mirar eso, pero se les hace en un momento del embarazo que no necesariamente quiere decir que ella no se infectó después que se le hizo la prueba. Claro. Bueno, y ahora sí me gustaría entrar en materia controversial y hablemos un poco acerca de la seguridad de las vacunas y de los miedos que existen y estos trends que hay, tendencias que hay hoy en día acerca de la antivacunación. Por ejemplo, se menciona mucho acerca del aluminio que tiene contienen las vacunas. Lo primero que hay que saber es para qué las vacunas tienen aluminio. Las vacunas que tienen aluminio son las vacunas que llamamos inactivadas, porque el DPT, hemófilos influenza, estas vacunas necesitan un estímulo antigénico superior para producir esa respuesta en el individuo, ¿no? Para crear inmunidad. Para que el individuo cree inmunidad. Entonces, el aluminio lo que hace es que prepara a la vacuna para que cuando entre en tu cuerpo, tu respuesta inmunológica sea mejor, tu respuesta protectora sea mejor. El aluminio es inocuo, realmente. Y se han hecho mediciones de cuánto aluminio, por ejemplo, recibe un niño hasta los 2 años de edad por las múltiples vacunas que tienen aluminio y alcanzan a más o menos 44 miligramos. ¿Tú sabes cuánto tiene el que toma leche soya? Tiene 1100 y pico de miligramos. Tú le quitas la leche de soya. ¿Tú piensas cuando le das leche de soya que no hay que dársela porque tiene aluminio? No. O sea que lo que pasa es que se aprovechan ciertas de estas cosas para hablar de la intoxicación de metales con las vacunas y una serie de cosas que el único propósito es crear ansiedad en los padres que entonces van a rechazar las vacunas. Igual pasa con el mercurio. ¿Qué opinas de lo del mercurio? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, pero hay que hablarlo más claro. El mercurio que tenían las vacunas, ahora solamente hay una vacuna que tiene mercurio de las que llegan a Panamá. Pero el mercurio que tenían las vacunas, y se quitó el mercurio nada más para evitar la controversia esta, se llama etilmercurio. El etilmercurio no es tóxico al cerebro humano. El mercurio tóxico al cerebro humano es el metilmercurio. ¿Tú sabes dónde hay metilmercurio? En el salmón. En el salmón rojo, en el pez espada, en el mero, y la gente se lo come todos los días y no le preguntan, oye, ¿cuánto traes de mercurio?
y es metilmercurio, que no es el mercurio que hay en las vacunas. La única vacuna que tiene etilmercurio, y para proteger, porque el mercurio está en las vacunas para proteger de la contaminación. La contaminación que ocurre cuando metes la aguja varias veces en el mismo frasco, como pasa muchas veces en los lugares donde se hace vacunación en masa, que a la gente le da temor eso. Y entonces cuando tú abres un frasco de dosis múltiples, ese frasco tiene etilmercurio, no tiene metilmercurio, tiene etilmercurio, un mercurio que no es tóxico al cerebro humano. Y entonces, ¿por qué esta asociación tan fuerte entre el mercurio de las vacunas, la MMR, el autismo? ¿De dónde sale esta...? Sale de una cosa que se llama desinformación, que es informar mal con el propósito de molestar y hacer daño, ¿no? Porque si saben que Pedro Vargas se pone una corbata roja, entonces no van a buscar qué hace Pedro Vargas, sino qué hace la corbata roja contra Pedro Vargas. Y eso es exactamente lo que hacen. Miran, yo siempre lo dije, ¿no? Te dan una información que es válida, cierta, y te la mezclan con una que es falsa. Cuando tú oyes la primera parte, ya tú te dejas ir, que todo lo demás que viene es cierto. Pero tú sabes, no tienen ninguna razón. Viene otra vez con el sentido ese de que vamos a hablar de metales y que los metales en el cuerpo humano hacen daño. Sí, los metales en el cuerpo humano hacen daño, pero hay que ver qué metales hacen daño. Doc, ya que estamos tocando el mito de que acaba de tocar Rosana, ¿las vacunas causan autismo? Las vacunas no causan autismo. Ya casi me veo con una camiseta que yo tengo que dice Vaccines, las vacunas no producen autismo, las vacunas producen adultez porque te llevan a vivir más años. No autism, but adults. Uh-huh. Las vacunas no causan autismo. Nadie sabe qué causa el autismo. El autismo esencialmente es una enfermedad muy probablemente de esas que tienen un componente genético importante y que algo ambiental modifica esa situación. Y esa es una de las razones por las cuales vemos más autismo hoy día. Hay más inbreeding, hay más mezclas de las mismas gentes y hay cosas que están saliendo, pero tú oyes demasiadas cosas. En una época yo recuerdo que decían que los espermatozoides del hombre de 45 años para arriba producían más autismo que los espermatozoides de los hombres de menos edad. Bueno, para más información sobre el autismo tenemos un episodio con Miriam Gimal excelente en nuestro canal de YouTube que pueden ver. Doc, continuando con el tema de seguridad y los mitos, ¿qué tú opinas de esa gente que dice que las vacunas tienen microchips y que tienen, ¿cómo se llama?, cosas para controlar el cuerpo y controlar a la gente? ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que hay muchas otras cosas que controlan a la gente que las vacunas, y yo no entiendo cómo la vacuna va a tener todo eso metido. Hay alguien que dijo hasta que puso unos imanes y que había más magnetismo en la persona recién vacunada y cosas de esas. Es increíble. Todo eso yo creo que se llegó a un momento que ya ni siquiera se trata de combatirlo, porque es tan errático todo que no vale la pena. No vale la pena dedicar el tiempo. Sí, bueno, no vale la pena. Al final, yo creo que así como yo respeto a la gente que decide no vacunarse, igualmente esa gente tiene que respetar a la gente que sí decide vacunarse, ¿no? Y escuchar diferentes puntos de vista, y ojalá que este episodio, ¿me entiendes?, aclare algunas cosas que están ahí como en el... Yo sí creo en el respeto. Yo sí creo en el respeto a la persona. Yo lo hago en mi consultorio. Yo no rechazo familias que no vacunan a sus hijos. Yo les hablo cada vez sobre los beneficios de la vacuna. Y lo hago porque yo tengo una responsabilidad como médico de informar sobre estas cosas. Claro. Pero yo creo que sí, el respeto es importante. Lo que pasa es que hay más gente que le tiene temor a las vacunas, son lo que se llama hesitancy en inglés, que gente que es realmente antivacunas. Pero la gente que es antivacuna, que son muy pocos, tienen una capacidad de divulgación increíblemente grande. Y ahí viene todo el problema. Por eso que yo también soy enemigo de ponerle a todo el mundo un label de que es antivacunas. Las madres de familia y los padres de familia no son antivacunas. Ellos le tienen temor a las vacunas porque han oído tanto, claro, repetidamente. Y como siempre lo digo, las mamás no quieren que se le enfermen a sus hijos. Y no, nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Y si yo te digo ahora que allá afuera hay un tipo disparando y tú tienes aquí a tu hijo, tú no sales con tu hijo afuera. Aunque lo que está afuera sea mentira, ¿no? Correcto. Entonces eso es lo que pasa generalmente con esto. ¿Qué opinas de cuando salió la vacuna del COVID, que la gente decía que fue muy rápido, que lo hicieron demasiado rápido, que eso...
Eso se trató de explicar, pero la gente también se queda, sobre todo los antivacunas, no la persona que desconoce esto. Afortunadamente para la pandemia se lograron varias cosas. Primero, los grupos de ciencia que cada uno estudiaba algún aspecto de esto unieron sus resultados, ¿no? Y los métodos para producir las vacunas fueron mucho más rápidos. La vacuna hecha a partir del RNA, del ácido ribonucleico, es mucho mejor y mucho más rápido. Metieron las posibilidades del ácido deoxirribonucleico, que es el DNA, y decían que las vacunas eran de DNA. Las vacunas eran de RNA, y el RNA es como un soplido. Te entra y se pierde, ya sale del cuerpo humano. ¿Qué daño te va a producir eso, no? Pero bueno, se utilizó la información que se tenía de otras cosas para hablar de esto. Y desafortunadamente, en vez de apreciar que la ciencia y los hombres de ciencia se unificaron para trabajar juntos, lo que hicieron fue hacerle guerra por otro lado, ¿no? Esto no puede pasar en este tiempo. Exacto. No sé, yo no tengo ningún tipo de evidencia científica, ¿no? Pero... Se escuchan cuentos. Claro, exacto. Sí, de que la vacuna del COVID trajo secuelas importantes, como por ejemplo... Tú dices el herpes zóster. Pero casos como que de que la gente tenía algún tipo de trastorno o enfermedad dormida y que al ponerse la vacuna como que se despertó. Epilepsia, problema en los ojos, en la vista. Entonces no sé si eso es a raíz de que la vacuna se creó tan rápido y no tuvo tiempo de estudiarse. Yo no niego, yo me vacuné 3 veces y no niego de que la vacuna nos salvó la vida y salvó el mundo y la economía, y pudimos salir de nuestras casas que estábamos encerrados, y no sé, pero no sé si vino sin costo, pues. Ok. Primero, todas las vacunas tienen efectos adversos, todas. Y eso es lo que los médicos le decimos a los pacientes sobre la vacuna cuando nos preguntan ¿qué puedo esperar de esto? Bueno, vas a esperar enrojecimiento, dolor, fiebre, que son las cosas comunes. Pero irse y saltar a decir que una mujer quedó estéril porque la vacunaron con esta vacuna es demasiado. Hay un sistema mundial en donde los efectos que tú consideras adversos a una vacunación se reportan y se hace una investigación cuidadosísima de eso. No es nada más que lo reportaste, te va a llenar una serie de documentos para saber investigar. Y ese organismo se encarga de decir, esto no está probado, esto no es cierto. Pero la información esa final no le llega a todo el mundo como llegó esto. Vámonos con una cuestión puntual. La enfermedad que mostraron adolescentes entre los 17 años y los 24 años de edad del corazón, de una miocarditis. La primera entidad científica que reportó miocarditis con la vacuna de COVID fue la Academia Americana de Pediatría. Y dijeron, tenemos estos casos, y yo recuerdo perfectamente bien, son tan leves que se pueden manejar ambulatoriamente, no necesitan hospitalización. La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco, ¿no? Y es transitoria, eso dura una semana y ya no deja nada. La gente que es antivacuna comenzó a hacer una gran ola de esta cosa. Pero al final, si no recuerdo mal, el COVID promovía todas las itis, o sea, estas inflamaciones en el cuerpo, no nada más la vacuna. La infección. Y eso es la infección del COVID. La mayoría de los pacientes que morían en los hospitales con COVID morían por infartos y por daños del corazón y de los pulmones. La infección. Y cuando tú comparabas eso, el resultado final de lo que hace la infección con este otro efecto que se había notado, fíjate que en una población incluso muy limitada, porque eso no se produjo en todas las edades de los pacientes que recibieron la vacuna. Pero el escándalo fue enorme para decir que la vacuna producía infartos y cosas así. Sí, yo, siguiendo lo que dice Rosana, o sea, yo respeto mucho a la gente que decide no vacunarse, pero, y aquí voy a entrar en polémica fuerte, pero me molesta un poco el hecho de que ese restriegue en la cara y que yo no me vacuné contra el COVID. Y dije que, brother, pero es que si los demás no nos hubiésemos vacunado, todavía estuviese el COVID aquí. Todavía estuviese muriendo gente decenas diarias. La inmunidad de rebaño. ¿Entiendes? Entonces... ¿Cuánto nos tenemos que sacrificar para que los otros puedan ser antivacunas? Sí, a mí me escribió alguna vez que le molestó que yo pudiera llamar a esto inmunidad de rebaño.
porque inmunidad de rebaño implica que hay un poco de gente que sigue a la vacunación como un rebaño de ovejas, ¿no? O sea, Pero y eso varía con cada enfermedad. Por ejemplo, para sarampión, para que haya inmunidad de rebaño, tú tienes que haber vacunado al 90% de la población. Pero con otras enfermedades puedes haber vacunado solamente al 70%. Y es muy Explica fácil. un momentito nada más qué es la inmunidad de rebaño y qué La es lo que inmunidad de estamos... rebaño es que qué si estamos... aquí somos 1, 2, 3, 4, 5 personas y 4 estamos vacunadas y tú no estás vacunada, tú estás protegida porque ninguno de nosotros viene con la enfermedad aquí a infectarte a ti. Y porque la enfermedad que nos puede dar a nosotros, como dije en un principio, a un vacunado es tan leve que no te va a infectar a ti. Y la vacuna tampoco te va a producir la enfermedad a ti, la que yo me puse, ni la que tú te pones, en ese sentido. Entonces, hay un porcentaje de la población que puede no vacunarse y seguir protegida porque la mayoría de la población sí está se vacunada. Correcto. Y la pregunta de Mauro es cuánta gente tiene que ser. Y eso varía según enfermedad. Hay unos cálculos matemáticos que se hacen para eso. Pero hubo un país en el norte de Europa que dijo, no vamos a vacunar, que toda la gente se infecte, que en un momento dado, si todos se infectan, vamos a proteger a los demás. Eso es bien irresponsable y no es ético, porque esa enfermedad mataba gente. ¿Cuántos muertos quieres para producir inmunidad a los que no se quieren vacunar? O sea... No, ojo, yo respeto mucho no querer vacunarse, pero no puedes negar el hecho de que la vacuna le puso un hard stop a la propagación del virus. Y después eso iba mutando y mutando y mutando y mutando. Y lo otro interesante es que todo el mundo quería una vacuna ya, que traiga una vacuna. Cuando tú veías la gente muriéndose en las casas y que los sacaban a las aceras porque ni las ambulancias podían pasar a buscar los muertos, tú querías una vacuna ya. Y cuando llega la vacuna, entonces salió el ejército de los antivacunas a buscar razones para no vacunar. Yo siempre pregunté, ¿ustedes se van a hacer responsables de los muertos? Y hubo uno que me contestó y me dijo, tú eres un irresponsable al hacer esa pregunta. Y yo, el irresponsable eres tú, que estás divulgando mentiras sobre las vacunas. Sí, yo también he leído de que, por ejemplo, o sea, ahorita, si las tasas de vacunación contra el sarampión bajan, el sarampión vuelve. Sí, hay brotes de sarampión en los Estados Unidos es increíble, o sea, hay una cantidad de chiquillos y de adultos. Es una enfermedad vintage. Sí. Vintage. Sí, ya pasó de moda, ¿no entiendes? Sí. Pero no se va de la cartelera. Sí. Y es por eso, claro que ha habido muchos factores, pero uno de ellos es la eficacia de la propaganda antivacunas. No para hablar del COVID, pero fue una situación como extraordinaria y para traspolar parte de los medidas que tomamos en ese momento. Por ejemplo, en algún momento el que no estaba vacunado no podía viajar a Estados Unidos o te requerías vacunación para cierto tipo de actividades o no sé. ¿Qué opina usted acerca, traspolando a la vacunación regular, acerca de permitir, por ejemplo, niños no vacunados en Brasil, por ejemplo, que no puedes ir sin la de fiebre amarilla? Pero, por ejemplo, hospitalizar a un niño en una sala de neonatología una sala pediátrica donde el niño no está vacunado de X o Y enfermedades, o de ir a un campamento donde van a estar conglomerados y que comparten espacios. Exacto. Entonces, como eso, la restricción de ciertas actividades según tu vacunación. Pero mira, hoy día si tú vas a una universidad de los Estados Unidos y aplicas y te aceptan, si tú no estás vacunado contra la septicemia y meningitis por meningococo, no te aceptan. ¿Por qué? Porque tú vas a estar en los dormitorios, esa enfermedad es tremendamente contagiosa y las personas se mueren. No es que les da dolor de cabeza, se mueren. Entonces, sería muy irresponsable de los padres llevar a sus hijos enfermos a estos lugares donde puede haber niños no vacunados. En cierta forma, sería un riesgo que corre el padre del no vacunado de saber que si hay una epidemia o hay un brote de sarampión en la ciudad de Panamá, llevarlo a lugares donde hay mucha gente o muchos niños, porque alguno de ellos ya tiene el sarampión, probablemente si hay un brote de sarampión en la ciudad y mi hijo no está vacunado, ¿por qué lo voy a llevar allí? Así que eso tiene que ser algo que la gente debe entender claramente. El padre del niño no vacunado tiene que responsabilizarse de eso. No lo tiene por qué responsabilizar el Estado. Naturalmente puede entrar dentro de la categoría de negligente si hace estas cosas,
pero yo lo quiero ver desde el punto de vista nada más de conocer los peligros que existen cuando hay brotes de enfermedades infecciosas para vacunas que sí tenemos y tú insistes en no vacunar a tu hijo, porque tú estás confiando en la inmunidad de rebaño. Sí, digo, y no solo enfermedades. Ahí detrás de cámara estaba contando el cuento de una paciente que tuvimos una vez en Chiriquí que jugando ¿cómo se llama? Se pinchó con un juguete de metal que estaba contaminado y le dio tétano y la tuvimos que traer en avión intubada. O sea, no solamente son los brotes, exacto, sino que hay cosas que, o sea, los accidentes también pueden pasar. Exacto. Y las vacunas, pues, digamos que ciertamente juegan un papel importante en prevenirlo, ¿no? Exacto. Tengo también algunas preguntas acerca de la prevención de enfermedades. O sea, las vacunas previenen infecciones, pero también previenen otro tipo de enfermedades graves. Se me viene a la mente la vacuna del virus del papiloma humano. Exacto. Creo que es una vacuna, no sé, relativamente, no reciente, pero cuando yo era adolescente todavía no la ponían. Hoy en día entiendo que la ponen desde la pubertad, tanto a niñas como a varones. ¿Cuál es la importancia de esta vacuna? ¿Por qué la ponen también a los varones? ¿Y por qué desde tan temprano es una vacuna, en teoría, para una enfermedad de transmisión sexual? Exacto. Bueno, tu pregunta es muy importante y me permite a mí mencionar varias cosas que me pasaron a mí cuando yo comencé a vacunar contra el virus del papiloma humano. Una de ellas fue una llamada, no fue una llamada telefónica, fue un correíto donde me dijeron que yo era un inmoral porque yo estaba vacunando a las niñas contra el papiloma humano para que tuvieran sexo. Es como cuando vacunas contra hepatitis B, y entonces tú estás vacunando contra hepatitis B para que los chiquillos se inyecten heroína, ¿no? Son estupideces de las corrientes extremistas. ¿Por qué a los 9 años es la recomendación que se puede hacer desde los 9 años? La Academia Americana de Pediatría, que es la que yo sigo, porque ya dejé de seguir al CDC, dice que la mejor edad está entre los 11 y los 12 años. ¿Pero por qué los 9 años? Porque los estudios que se hicieron mundialmente, y aquí en Panamá también, indican que ya a los 9 años hay entre un 5 a un 15% de chiquillos teniendo relaciones sexuales. Y la actividad sexual es el transmisor del virus del papiloma humano. Eso es una de las cosas. Así que por eso es que se tiene ese margen. Ya se amplió incluso a edades superiores para proteger de eso. Pero a esta vacuna se ha visto cómo ha caído significativamente la incidencia del cáncer del cuello uterino. Y en los varones, que yo recuerdo desde un principio, porque yo he sido vacunador empedernido, yo dije, ¿por qué no vacunamos a los niños también? No, porque es que... Para ser claros, los niños pueden ser portadores de la enfermedad, más no la presentan, pues, porque... Lo que pasa es que la enfermedad del papiloma humano no se ve. Entonces, pero el varón también se enferma. El varón hace cáncer del pene, hace cáncer de los genitales externos, hace cáncer de la faringe, de la garganta. Es la primera causa hoy día de cáncer de la garganta, que antes era el cigarrillo. Eso ha llevado a que se sugiera también de que se vacune a los varones en los mismos grupos de edades, porque el varón tiene una alta incidencia hoy día, hay una alta incidencia hoy día de este cáncer. Entonces, la vacunación se ha empezado a hacer regularmente, o se ha sugerido hacerla regularmente en estos grupos. Pero realmente la batalla más seria que enfrentamos cuando se comenzó a vacunar con esto fueron de corrientes religiosas. Y yo lo tengo que decir porque yo lo viví. Lo luché. Pero doctor, esta vacuna, creo, si no me equivoco, tiene 3 o 4 dosis. Esa vacuna depende, eso ha cambiado. Inicialmente dábamos 3 dosis en un periodo de 6 meses. La segunda dosis la poníamos a 1 mes o 2 meses de la primera dosis, y la tercera dosis la poníamos a los 6 meses. Tenía que ser bastante exacto los tiempos. No podías decir, ay, a mí se me olvidó y hace 2 años le puse la segunda dosis y no le puse la tercera, porque ya no se te puede ofrecer la garantía que da el conocimiento de lo que tenemos de cuántas protección tienes cuando pones las 3 dosis siguiendo el esquema. Meses. O sea, no es que no te proteja, pero no te podemos decir que te protege 80, 90, 98%. Hoy día eso ha variado y te voy a dar 2 esquemas. Hay el esquema aceptado de que se pongan 2 dosis si tu segunda dosis se pone antes de que cumplas 15 años de edad.
Si tu segunda dosis se va a poner cuando tú tienes 15 años y un mes, tú necesitas ponerte 3 dosis. La otra cosa que es importante conocer es que esas 2 dosis tienen que estar separadas 6 meses. No es que tú te pusiste la primera y la segunda con 2 meses y tú dices, no, pero mi hijo no tiene 15 años todavía, ya él tiene 2 dosis. No tiene 2 dosis separadas 6 meses, así que le tienes que poner la tercera. Y lo otro es que después de los 15 años tienes que volver a las 3 dosis. Entonces, hay unos estudios que han salido que se hicieron en el África de cuál sería la protección con una sola dosis. Bueno, la protección con una sola dosis no es la misma que con 3 dosis, ni es la misma que con 2 dosis antes de los 15 años. Pero es una protección que para países en donde la posibilidad de vacunarte con una vacuna costosa y por distancias tan enormes como en el África, una dosis podría ser la forma de vacunar en estas regiones. Y eso se ha comenzado ya a manejar. Aquí en Panamá yo no recomiendo una dosis. Yo creo que si entramos en el esquema de antes de los 15 años, 2 dosis con 6 meses de entre una y otra, y si las vacunas se salen de ese esquema, 3 dosis, como hacíamos siempre en 6 meses. Tengo una pregunta de follow-up, pero antes de eso, Doc, ya tú sabes qué es lo que viene. La parte menos favorita del doctor. No se asuste, Doc, no se asuste. Llegó la ronda de preguntas rápidas. Lo que pasa es que me asusta lo que yo pueda decir así, a ojos cerrados. No, tranquilo, la vez pasada no fue bien, esta vez no va a pasar bien. Aquí le cerramos la puerta a la ambulancia. Dale, Rosana, pues. yo. Dale, pues. La vez pasada les hice yo. ¿Qué es lo primero que haces, Doc, cuando tienes un día libre, pero de verdad un día libre? Dormir. Es sabroso. Doc, ¿tú eres más de madrugar con energía o de sobrevivir a punta de café? Yo sobrevivo a punta de café y creo que el café trae buenas cosas. Eso puede ser el tercer episodio. La cafeína. Doc, ¿qué es lo más lindo de trabajar con niños? Que los veo crecer, adultos y sanos, profesionales, producto de la sociedad que les invita a que se desarrollen como hombres y mujeres de buena voluntad, como decimos. Eso. Algo que no tienen los médicos de adultos, ¿no? Que nada más, o los médicos de viejos, que lo único que aprenden es ver dónde queda la morgue y Doc, ¿cuántas vacunas de COVID te pusiste? 5 y estoy esperando la 6ª. ¿Me estás hablando en serio? Sí, voy hablando en serio. Wow. Y hace 3-4 días me puse el flu. Ahorita la están empezando a poner la de la Sí, influenza. sí. En Hospitén. Sí. Está otra publicidad Lo no único pagada que ahí. no me gusta que te pregunten Saludos la a edad porque Hugo. me la pongo. Saludos ahí a todo el team de Hospitén. El peor consejo que has escuchado sobre crianza. Que a los niños se les corrige pegándoles. Yo creo que había un statement que se decía que se aprende con sangre. Yo no creo que se aprende con sangre. Si tu vida fuera una serie, Doc, ¿sería de drama, de comedia, sería un thriller, sería de crimen, policial? Sería una comedia. Y por último, Doc, si las vacunas fueran una campaña publicitaria, cosa que sí lo hay, pero ¿cuál sería el eslogan que tú le pondrías? La vacuna no va en las nalgas, porque la vacuna debe ponerse donde hay músculo, no donde hay grasa. ¿Tú la aplicas aquí en el brazo? En el brazo donde hay músculo. Y en los niños en los muslos, hasta los 5 años. Pero eso es vacunas, inyecciones o solamente vacunas. O sea, si te vas a inyectar un medicamento, por ejemplo, lo harías en cualquier... El medicamento, los profesores, ahí sí se puede poner en los glúteos porque hay más volumen de músculo y vas a usar agujas más largas, ¿no? Más profunda la vacuna. Pero aún así, si usas agujas pequeñas para los niños, la debes poner en los muslos. Doc, tengo una pregunta retomando lo que hablaste al final, antes de la ronda de preguntas. ¿Qué pasa si mis papás no tienen el historial de mis vacunas? Yo no tengo ni idea. Yo sé que me pusieron, pero yo no sé qué me pusieron. ¿Qué es lo que tú recomendarías? Tú debes ponerte un letrero que diga indocumentado. Mira, si hay un brote de algo, tú te acercas a que te vacunen o que la tengas, porque... Pero es peligroso, por ejemplo, si ya yo me vacuné de sarampión y no me acuerdo volver a ponérmelo. No, es lo que te iba a decir, eso no es peligroso. Ahora, por ejemplo, si tú tienes 80 años, no tienes que vacunarte contra eso, porque ya definitivamente que debes tener anticuerpos, tanto naturales que fuiste adquiriendo como si te vacunaron. Pero hay épocas en que las vacunas aparecieron. Por ejemplo, la vacuna del hemófilus influenza realmente apareció en el 90 para los niños. Tú sabes que chiquillos que nacieron antes del 90 no tienen esa vacuna. Entonces, tú a ellos los podrías vacunar en caso de que fuera una necesidad. Pero sí, el concepto es que ponerte más de la vacuna que necesitas no te va a hacer daño.
le hace daño al bolsillo y te hace daño al dolor. ¿Qué opinas entonces, Doc, de la gente que dice que ya yo me puse influenza el año pasado? ¿Para qué yo me tengo que volver a poner influenza este año? Exacto. La pregunta es, ¿por qué hay otra vez vacunas de influenza? Porque hay cepas nuevas de influenza. O sea, tú pusiste la vacuna contra influenza para estas variedades, pero la que está circulando ahora no estaba en esa vacuna. Fíjate que nosotros en Panamá usábamos vacunas del hemisferio norte y del hemisferio sur, porque siempre se habla de que Panamá es puente del mundo y corazón del universo y hay de todo. Pero, sin embargo, cuando venía la del hemisferio sur, por ejemplo, si tenía los mismos ingredientes del hemisferio norte que te habías puesto, no había que ponerla. Si te la ponías no te hacía daño, pero no había que ponerla. Entonces, esa es la razón por la cual influenza, y es lo mismo que va a pasar con COVID, ¿no? De que cada año te van a traer una vacuna nueva porque hay un grupo de cepas nuevas circulando. Y por ejemplo, la vacunación en embarazadas. Ahora no me acuerdo ahora, pero creo que me pusieron influenza en cinta porque hay algún tipo de protección para el bebé hasta que se vacune. ¿Funciona, no funciona y con qué enfermedades funciona? O sea, preventivamente, ¿qué se debería poner una mujer embarazada? Sí, me gusta esa pregunta porque muchos obstetras no lo hacen por desconocimiento probablemente. Hay gente que cree que los únicos que sabemos vacunar somos los pediatras y las enfermeras creen que nada más ellas saben vacunar. Así que hay que tener un saludo para las enfermeras. Hay que tener cuidado con esto, sí. La influenza se te pone a ti para que no te dé neumonía por influenza, porque una mujer embarazada con una barriga que le sube el diafragma, le disminuye significativamente el volumen pulmonar, y cualquier infección de los pulmones es como si tuviera una infección en todos los pulmones de una persona que no está embarazada, o sea, es seria. Y la mujer embarazada con neumonía se puede morir por la neumonía. No es como una persona que tiene su capacidad pulmonar íntegra, intacta, y tiene capacidad para movilizar mejor lo poco que tenga de pulmón sano o menos enfermo. Esa es la razón de la influenza, y la influenza se puede poner en cualquier edad del embarazo. Te dijeron hoy que estás embarazada, te la puedes poner enseguida porque es virus muerto. Lo que se usa en Panamá es virus muerto o inactivado. La vacuna que te debes poner después de la semana 26 es la de difteria, toferina y tétano. Siempre se puso la vacuna contra tétanos en la embarazada porque en el interior, sobre todo, cortan el cordón umbilical con un machete, con una piedra, y eso es la típica forma como se contrae tétano neonatal en el recién nacido. Wow. En el interior, a mí me tocó cuando trabajaba en el Gorgas ir a buscar en helicóptero al Darién niños con tétano neonatal. Es horrible, ¿no? Entonces la gente que no ve eso dice, no, el doctor Vargas es un exagerado. No, absolutamente. Entonces, ¿y al bebé se le vuelve a poner? Esa vacuna sí protege al bebé cuando él nace contra tosferina esencialmente, y el tétanos, porque la tosferina es una enfermedad que aunque estés vacunado te puede dar, porque las vacunas de tosferina no son tan eficaces para mantener una protección prolongada. Y tú puedes tener como único síntoma una tos que dice, no, eso es porque yo fumo. Bueno, eso me va y me viene. Y lo que tienes es tosferina y estás visitando a un niño recién nacido y estás tosiendo y lo estás tocando y le da tosferina, y la tosferina mata al recién nacido. Wow. Entonces, esa es la razón para que te pongas la de Tdap, que es difteria, toferina y tétano del adulto, que se pone después de la semana 26, y preferencialmente después de la semana 26, pero lo más cerca posible. Yo he oído médicos obstetras que le dicen a la mamá, porque yo les digo, cuando vea a tu obstetra, dile que hay que vacunarte contra esto, y dicen, no, eso te la ponemos el día del parto. No. El día del parto no tienes tiempo para protegerlo, sino hasta 6 semanas después. Eso claro. Hay que ponerlo a la semana 26 o 27 y ya olvídate de todas las otras semanas. Pero sí, esas son importantes. Y esos anticuerpos se le pasan... Esos anticuerpos pasan a la circulación fetal. O sea que, volviendo para atrás, el bebé, si me pongo influenza, el bebé no está protegido de influenza al momento de nacer. Eso es para proteger a la mujer encinta. Más a ti, sí, es para protegerte a ti. Pero la vacuna de influenza no está aprobada para niños antes de los 6 meses. Sí, entonces, por eso yo pensé que si te la ponías en cinta como que cubrías hasta... Si tú te la pones en el momento de temporada, que esa es otra pregunta que yo me voy a hacer. No, si quieres dímela, yo te la... tú te la repites en cada temporada, tú tienes protección. Porque efectivamente, tú te pusiste el hemisferio norte, pero cuando tú vas a dar a luz o das a luz, estás
estás en la época del brote del hemisferio sur, te debieras volver a vacunar. Yo sé que esto es un poco específico, pero la vacuna del virus sincitial. Bueno, esto hay dos cosas, ¿no?, que hay que tener claro. Primero, la infección por virus sincicial que produce una bronquiolitis sincicial. Sincicial, lo digo mal. Sincicial en inglés, pero sincicial en hebreo. Sí, es que Rosana está diciéndolo en inglés. Sí, ella lo dice en hebreo. Esta infección es muy seria en el recién nacido, en el prematuro. Terminamos con ellos en un ventilador. O sea, es seria. Y lo que habría que hacer es realmente vacunar a la mujer embarazada, que ya se empezó a hacer en Chile y ellos no tienen ya virus respiratorio sincicial en los niños. Últimamente aquí en Panamá es anualmente que hay una época. En Panamá hay por lo menos 4 momentos con virus. En Estados Unidos hay 1 o 2. Entonces es más caro cuando pones el anticuerpo monoclonal, que es lo otro que hay para ponerle al niño recién nacido. El anticuerpo monoclonal, para decirte algo, cuando yo lo comencé a poner porque existía ya en Panamá, el frasquito lo tenías que comprar y te costaba $1,000 y pico. Wow. Yo aproveché, nada más se le podía poner a prematuros que tenían menos de 34 semanas, no a todos porque era muy caro. Y yo recuerdo en un momento que yo tenía 4 prematuritos en la sala de recién nacidos y dividíamos el frasquito entre los 4 y las 4 mamás cada una ponía la cuota para comprarlo, y eso nada más duraba 3 a 4 semanas de protección, así que había que repetirlo. Wow. Ahora hay un anticuerpo monoclonal, y explico qué es eso, que lo puedes poner y te cubre por mucho más tiempo y no tienes que estar en esto, pero cuesta mucho más también. El anticuerpo monoclonal no es otra cosa que la inyección del anticuerpo. Eso se llama inmunidad pasiva. Tú no lo haces, el anticuerpo, como la inmunidad activa, que es la vacuna. La inmunidad activa te inyecta la vacuna y tú haces el anticuerpo. Aquí no, aquí te inyectamos el anticuerpo y apenas terminas de ponértelo ya tú tienes protección. Wow. En el otro tú no tienes protección hasta 3 a 6 semanas más tarde. ¿Ese es como el futuro o no? Bueno, eso es una gran ventaja para situaciones urgentes, pero la vacunación sigue siendo superior. Hablamos Doc, en este episodio hablamos de cómo las vacunas frenan o digamos erradican enfermedades, pero ahora quiero hablar de la enfermedad. ¿Qué requiere una enfermedad para seguir propagándose en la población? Necesita gente que no tiene protección, y te puedo decirlo, necesita gente que no esté vacunada. Eso es todo lo que necesita el organismo. Curiosamente, los organismos patógenos o son más inteligentes que los seres humanos, y ellos quieren sobrevivir, así que ellos van creando las mutaciones para sobrevivir. Nosotros tenemos una forma de parar eso con las vacunas y las miramos por otro lado, pero necesita gente que no esté vacunada. Y hemos visto un resurgimiento de enfermedades, antes me estaba burlando, vintage, o sea, enfermedades que estaban prácticamente erradicadas, y hoy en día ves estas noticias de sarampión y otro tipo de cosas. Sí. ¿Tú crees que eso va de la mano con la gente que dice no, pero si ya la enfermedad no existe, ¿yo para qué me voy a vacunar? Sí. La gente y es una pregunta sólida al final, ¿no? No, si la enfermedad no existe, ¿para qué me voy a vacunar? Sí, no solamente el que lo dice, sino el que no lo ha visto. El que no vio a sus amigos, a su familia en una silla de ruedas por polio, no se vacuna contra el polio. Hasta cuando vea que comienza la gente a usar silla de ruedas o pulmón de acero para respirar. Porque el polio ascendente paraliza los músculos de la respiración. Igual con todas las otras enfermedades. Por eso se dice que el mayor enemigo de la vacunación es el éxito de la vacunación. El hecho de que la vacunación haya disminuido la incidencia de las enfermedades es el mayor enemigo que tiene la vacunación. Claro. Y de eso se jactan los antivacunas, porque te dicen, pero si eso no hay, ¿para qué la vamos a poner? Es como decir que si en Panamá no hay sarampión, ¿para qué se va a poner sarampión? Pero hay gente entrando al aeropuerto y a los puertos que traen sarampión de otras partes. Sí, Panamá es un país de... Así que sí, ese es uno de los grandes verdades. Y el polio, cuando resurge, viene así, viene igualito que en la época en que los chiquillos y los adultos terminaban en pulmones de hierro. Yo tengo una fotografía súper impresionante de ver a los chiquillos en pulmones de hierro uno al lado del otro. ¿Pulmones de hierro qué significa? Yo creo que los pulmones de hierro eran ventiladores de esa época. Pero es como un case. Que creaban una presión negativa para meter el aire en los pulmones, porque los músculos respiratorios no servían para nada en el paciente con polio. Wow. Digamos que tenemos una persona que está viendo o escuchando este episodio y dice, ¿sabes qué? Creo que voy a cambiar de opinión
voy a cambiar de stance, nunca me he vacunado, ¿qué tú le recomiendas que se vacune hoy? Depende de la edad, pero hoy día las cosas más urgentes de vacunar son las mismas que estamos viendo, que sarampión es una de ellas. Si esa persona nunca se vacunó, deberá vacunarse contra difteria, tosferina y tétano. Si es un adulto, la vacuna del adulto. Básicamente aprovechar, si es temporada, vacunarse contra el flu. Mira, la mortalidad del flu es alta. Lo que pasa es que la gente se ha acostumbrado a vivir con eso. Sí, y a creer que no, que se murió fue de neumonía. Claro que se murió de neumonía, porque el flu le favoreció que desarrollara neumonía. Pero yo comenzaría allí probablemente. Y después pasaría a otras vacunas que de repente, por ejemplo, en ese grupo de edad, vacunar contra el papiloma, yo la dejaría en una segunda etapa por hacerlo. Pero, por ejemplo, el papiloma se puede vacunar aunque ya pasaste los 15 años, o sea, los 3. Sí, el papiloma se llevó la edad hasta los 45 años en las mujeres, en las pacientes homosexuales que tienen prácticas muy no irregulares, sino muy arbitrarias. Se ha llevado un poquito más arriba. Y es una vacunación que persiste, ¿no? Doctor, un episodio lleno de información y le agradezco haber aceptado nuestra invitación doble y haberse puesto en la línea de fuego aquí para recibir todos los comentarios que vamos a ver. Hay que esperar los comentarios ahora. Exacto. Mira, yo quisiera leer algo que me encontré de el tío de Robert Kennedy Jr., de John F. Kennedy. John F. Kennedy, en un discurso que iba a pronunciar, que nunca pudimos ir en Dallas Strait el día que lo mataron, él decía: la ignorancia y la desinformación pueden obstaculizar el progreso de una ciudad o una empresa, pero si se les permite prevalecer en la política exterior, pueden perjudicar la seguridad de este país. Pueden ponerlo en el contexto actual si quieren. No podemos esperar que cada uno de nosotros, para usar la frase de hace una década, le hable con sensatez al pueblo americano, pero esperamos que sean muy pocos los que escuchan disparates. Una frase de hace muchos años, pero muy actual. Muy actual, exacto. Sí, que permanece en el tiempo. Sí. Gracias por compartir eso, Doc. Para terminar, y ya será con broche de oro este back-to-back, doblete, como le quieran llamar, ¿cuál es la recomendación que tú le harías a los padres de hoy en día que no son antivacunas o simplemente tienen dudas? Tienen dudas, no están cómodos, no se sienten seguros, hay más desinformación que información. ¿Qué les dirías? Yo creo que lo que se necesita es informarse y hay diferentes maneras de hacerlo. Hoy día lo que pasa es que la desinformación se mezcla mucho con la información real. Si tienes un pediatra del cual confías y que conoces su actitud frente a las vacunas, que te informe sobre las vacunas, que te dé docencia sobre las vacunas. Y si no, buscarlas en fuentes que son fidedignas, como son las de las universidades o las escuelas de medicina, la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Medicina, la Academia de Enfermedades Infecciosas. Ellos te hablan de vacunas y tú puedes leerlo, porque es igualito que el chiquillo cuando yo le hablo a la mamá, cuando yo le hablo al chiquillo sobre marihuana o sobre el vapeo, y la mamá me dice: gracias, doctor, que lo hizo usted, porque cuando lo decimos nosotros no nos hacen caso. Entonces, cuando lo digo yo, muchas veces no me hacen caso. Parece mentira. Le hacen más caso al que está allá afuera, que le dice todo lo que te dijo el doctor Vargas. Bueno, al final uno quiere escuchar lo que quiere escuchar, ¿no? Exacto. Uno quiere escuchar lo que es. Doc, tengo más preguntas, pero no quiero que nos den más palo otros gremios, así que mejor te la hago fuera de cámaras ahorita. Pero bueno, ese fue el episodio del día de hoy, el back-to-back, el doblete, el segundo round con el doctor Pedro Vargas por primera vez en la historia de la sala de espera. Gracias por venir, Doc. De verdad que creo que fue un episodio bastante entretenido. Muchas gracias por invitarme y por satisfacer mi responsabilidad de educar sobre este asunto. Aquí vamos a estar siempre para eso. Rosana, thank you para siempre, como siempre. Me estás despidiendo forever. No. Porque yo vengo al próximo. No, vamos a venir al próximo, primero Dios. Doc, nuevamente muchas gracias. Y nada, ya la gente sabe, tiene un poquito más de información. Ese fue el episodio de hoy con el doctor Pedro Vargas.
síguenos en las redes, síguenos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Recomiéndale este contenido a la gente que en verdad te importa. Es contenido de alta calidad, contenido curado que nosotros traemos para tratar de spread lo mejor posible informaciones relevantes al ámbito médico. Así que nada, ese fue el episodio del día de hoy de la sala de espera. Gracias y nos vemos en la próxima.